Durante el programa se ha dado el caso de que en algunas experiencias los hipnotizados no recuerdan qué es lo que han hecho después de salir del trance, como es el caso de Esther y de Lucía, dos de nuestras participantes a las que hemos invitado para que vean en primicia su experiencia y nos cuenten sus impresiones. Como sabemos que las cámaras son una barrera para la credibilidad de nuestro programa, hemos decidido invitar no solo a Esther y a Lucía, sino a Rebeca y a María, que son amigas suyas, para que nos cuenten sus impresiones. Era una mesa como con una urna y ahí estaban todos los muñecos. Era una cosita bonita. ¿Qué es lo que son? ¿Cucarachas? Me da mucho asco, mucho asco. En la calle voy andando, me encuentro una cucaracha y salto. Pero es que es eso. Pero yo recuerdo sí que como que pasaban por aquí, pero no le tenía asco. Nada más, ¿no? Las conversaciones que hubo, lo que tú decías, todo lo que tú hablaste. Yo no recuerdo haber hablado. No. No. Yo hablé, tú hablaste. Poco, creo que fue en plan jugar y ya está. Bueno, pues ahora lo descubriremos. Claro, aquí hay un montón, a ver. Claro. ¿Es una de estas de ahí abajo? Sí. ¿Cuál? Me recuerda una colonia del Corte Inglés. Bea era uno de los voluntarios para la experiencia. ¿Qué te recuerdas? Hostia. Bueno, ¿qué os ha parecido? Al verlo he recordado muchas de las cosas que vimos ese día, pero tampoco recordaba que darle tanto cariño a las cucarachas. Yo no me acordaba de muchas cosas. Ni ahora tampoco, la verdad. Con los ojos abiertos pero dormida totalmente. Como cuando duermo a veces con ella en su casa, pues igual, pero hablando. Es en plan de, es Lucía, pero no me habla a mí igual como a los insectos, ¿sabes? Es, no sé, muy sorprendente, la verdad. Tú no habías estado en contacto nunca con el mundo de la hipnosis. No, yo no me lo creía, O sea, ahora veo que es verdad. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar de opinión? Porque yo conozco a Esther, entonces yo sé en una situación normal cómo es y viéndola, o sea, viendo lo que hizo, en una situación no lo hubiera hecho. Entonces, ¿tú te dejarías ser hipnotizada? No, yo no. A mí me da mucha presión. Ni de coña, no. ¿Y alguna conclusión que queráis añadir a esta experiencia? Queremos volver a ser hipnotizadas. Sí, tenemos un bastante mono. Tony, ven ya. Que los espectadores vean que de verdad que no es que os encanten los insectos y que de verdad podéis tener un trato tan amable con ellos. Os he traído un insectito una cucaracha, para ver vuestra reacción real fuera de hipnosis. Pesa por el micrófono. Vale. No, que no. Pero en un tarro, Pero no la saques. Ay, por Dios, que yo me voy corriendo ya, ¿Qué va? ¿Qué se ha escapado? Si no te lo crees, no te la van a No, da igual. ¿Igual? A ver, yo no ¿Se ha me lo escapado? Mete la mano. creo. No lo voy a meter, pero Mete la mano, si no te lo crees, mete la mano. yo la meto. Mete la mano. ¿Qué hay ahí? ¡Dale un golpe y tira la bolsa! Vale, ya. Yo me asumo. No había nada, esto es el poder de la sugestión.